Muy buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa Análisis de la situación del empleo en Costa Rica, presentada por el programa Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Tenemos a cargo de esta presentación a los investigadores y académicos don Fernando Rodríguez Garro y don Gravin Salazar Álvarez. Adelante, don Fernando. Muchas gracias, Laura, y muy buenos días a todas y a todos. Para el Observatorio Económico y Social, es un gusto que nos acompañen hoy en la presentación de este análisis que se basa en los resultados de la encuesta continua de empleo del segundo trimestre del 2022 y también incorporamos algunos resultados de el análisis de la misma encuesta del trimestre móvil que va del mes de mayo al mes de julio del presente año. Como es usual, la idea de esto es hacer un análisis de la situación reciente del empleo, pero además, como hemos venido haciendo desde el año pasado, inclusive desde finales del año antepasado, hemos estado haciendo un análisis en relación con la situación de la pandemia del COVID-19, de cómo esta afectó al empleo y cómo se ha venido recuperando y las tareas pendientes dentro del marco de esta situación. En ese sentido, vamos a enfatizar algunos resultados en términos comparativos con los observados en el primer trimestre del año 2020, en los cuales pues, se dio esa transición entre la situación pre-pandemia y la situación de la pandemia, para que podamos analizar cuál es el avance en materia de empleo a raíz de la recuperación que ha venido suscitándose ya en este periodo de salida de la pandemia, que desgraciadamente todavía no logramos salir, pero bueno, ya estamos en proceso de recuperación. Los voy a dejar para empezar la presentación con mi compañero Gravin Salazar, para efectos de ir mostrando los resultados de este análisis. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Como lo adelantamos, entonces vamos a presentar los resultados más importantes del análisis de la encuesta continua de empleo. Segundo trimestre de este año en algunos casos y otros datos donde no es posible, donde es posible, dada la disponibilidad de información para el trimestre móvil terminado en julio. Bien, entonces, en este sentido, la agenda, los contenidos que tenemos para ustedes el día de hoy. Primero vamos a revisar lo que es el comportamiento del mercado laboral. Después, las personas fuera del mercado laboral, cuáles son sus características, cuáles son sus motivaciones, por llamarlo de alguna forma, para estar fuera del mercado laboral. Después revisaremos el tema de los ocupados, las características de las personas que se encuentran ocupadas. Después, vamos a ver las características de las personas desempleadas, así como las principales tasas asociadas al desempleo, y cerraríamos con algunas consideraciones finales. Bien, entonces, de acuerdo con dicha agenda, nuestro primer punto es el comportamiento del mercado laboral. Sí es importante, antes de comenzar en materia, hacer mención de que, bueno, es preciso acordarnos de dos puntos importantes. Primero de ellos es que el último trimestre, por llamarlo de alguna forma, relativamente normal, fue el primer trimestre del año 2020, antes de que se dieran todas las medidas de confinamiento de la población. Entonces, la presentación toma como referencia ese trimestre o bien el promedio de algunos trimestres finalizados precisamente en esa fecha. El otro tema muy importante de tener presente es que producto de la pandemia se da una salida abrupta de población del mercado laboral, personas que se vieron obligadas a dejar su trabajo. Y lo importante de tener ahí en cuenta es que mayoritariamente las personas que salieron del mercado laboral en ese momento eran personas con las condiciones más desventajosas en términos de salarios, en términos de informalidad, entre otras variables. Entonces eso nos va a dar una suerte de que durante lo más fuerte de la pandemia hay un mejoramiento de algunos indicadores, pero es un mejoramiento relativo, ¿verdad? En el sentido de que no es que mejoraron los indicadores, sino que las personas que estaban en condiciones más vulnerables salieron del mercado laboral y por tanto ya no entran en esa estadística. Eso es importante porque entonces a medida que la economía se ha recuperado y esas personas han comenzado a reinsertarse, no en su mayoría, ¿verdad? No la totalidad, algunos indicadores pues tienden a volver, digamos que a los niveles típicos. Bueno, bajo ese contexto, como es costumbre, en lo que respecta al comportamiento del mercado laboral,
Nos gusta ver cuál ha sido la evolución de las personas ocupadas, cuántos empleos menos hay a la fecha en relación a ese primer trimestre del 2020. Y vemos que hay cerca de 37.500 personas menos ocupadas. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha sucedido con esas personas que han perdido su empleo? Y tenemos que una parte de ellas entonces sale del mercado laboral. Pero si vemos aquí, tenemos 60.000 personas que salieron del mercado laboral contra 37.500, para dejarle un número cerrado, que perdieron el empleo. Este dato es mayor que este. Quiere decir que ha habido algo más que explica estos 60.000 de acá. Y lo tenemos en esta otra parte de abajo, donde son las personas desempleadas, que hoy a la fecha hay menos personas desempleadas que al inicio de la pandemia, lo que en principio uno podría pensar que es positivo. Pero en realidad lo que ha sucedido es que hay personas desempleadas que han salido también del mercado laboral. Entonces tenemos personas que perdieron su empleo y salieron, y personas que ya estaban desempleadas y también salieron del mercado laboral. ¿Por qué eso es importante? Bueno, es importante porque entonces cualquier indicador que se analice sobre tasa de desempleo, hay que tener presente que es sobre un mercado laboral más pequeño. En síntesis, como vemos acá, hacen falta por recuperar 37.500 puestos de empleo y hace falta que se reincorporen cerca de 60.000 personas al mercado laboral, siempre en comparación a los valores que teníamos antes de la pandemia. Aquí los datos los desagregamos por género, donde lo más importante, ¿verdad?, es en el caso de las mujeres, donde vemos que hay una gran cantidad de mujeres que decidieron salir del mercado laboral. Estamos hablando de casi 41 mujeres que salieron del mercado laboral al inicio de la pandemia con respecto a ahora, y que por diferentes razones que vamos a explorar más adelante no han podido reincorporarse. El anterior diagrama lo podemos ver gráficamente por acá, donde tenemos los valores previos a la pandemia, tanto en lo que es fuerza de trabajo, como lo que son los ocupados y como lo que son los desempleados. Importante, no logramos todavía obtener el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia, y el dato interesante es que hay menos desempleados ahorita de lo que había antes de la pandemia. Pero como les indicamos, es un dato que hay que manejar con cuidado, porque no es que haya menos desempleados, es que hay personas que estaban desempleadas y salieron del mercado laboral. Bien, bajo ese panorama general, entonces el análisis plantea las siguientes interrogantes. Bueno, es quiénes se encuentran todavía fuera del mercado laboral y por qué. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuál es el perfil de las personas que aún se encuentran fuera del mercado laboral? También vamos a valorar dónde se perdió el empleo, dónde hay puestos de empleo todavía por recuperar, y cuáles son las personas, cuáles son las condiciones de las personas que se encuentran ocupadas en este momento. Por último, otro par de preguntas adicionales que tiene que ver con cuál es el perfil de la persona desempleada y a quién continúa afectando más el desempleo 2 años después prácticamente de la pandemia. Bien, entonces, ¿cuáles son las personas que están fuera del mercado laboral? ¿Cuáles son sus características? Y en el siguiente gráfico, aquí lo que tenemos es una calificación de las personas que están fuera del mercado laboral según la disponibilidad. Entonces, en las barritas rojos y verdes son personas que están disponibles con alguna limitación o que se encuentran desalentadas. Entonces, estas dos barras lo que nos reflejan es una suerte de presión externa sobre el mercado laboral, en el sentido de que son personas que eventualmente podrían incorporarse al mercado a buscar trabajo. Comportamiento en los últimos, desde el 2021 a la fecha, es bastante similar, razón por la cual argumentamos de que existe una cierta estabilidad en la presión externa sobre el mercado laboral, o sea, la cantidad de personas disponibles, ya sean desalentadas o bien con limitaciones, porcentualmente se ha mantenido bastante regular. Y como vamos a ver más adelante, hay unas ciertas presiones en el mercado laboral, pero que se deben más a presiones que están dentro del mismo mercado laboral. Son las personas que están desempleadas o personas que tienen un empleo, pero que buscan trabajo. Buscan cambiar de trabajo.
Bueno, la encuesta continua de empleo nos da unas luces sobre cuáles son las razones por las cuales hay personas que están fuera del mercado laboral, o sea, por qué no se insertan y buscan un trabajo. Y aquí uno de las variables o los criterios más importantes es esta barra roja que tenemos por acá, que son las personas que tienen algún tipo de obligación familiar. Como podemos observar, esa barra roja con respecto al valor antes de la pandemia se incrementó en cerca de 6 puntos porcentuales. Y el aspecto más importante, o aquí lo más sobresaliente, es cuando hacemos la separación por género. Cuando hacemos la separación por género, vemos que en el caso de las mujeres hay 34, antes de la pandemia habían 34 de cada 100 mujeres no se insertaban en el mercado laboral por un tema de obligaciones familiares. Actualmente son 39 por cada 100 mujeres. Quiere decir que hubo un aumento de 5 puntos porcentuales. ¿Verdad? Muy probablemente dentro de la lógica de la pandemia y todas las consecuencias socioeconómicas que tuvo, mucha parte de estas mujeres se les dio un recargo en lo que son las labores de cuidado y entonces por esa razón se encuentran limitadas a insertarse en el mercado laboral. También otro dato importante, ¿verdad? Son las personas que no desean trabajar del todo o en otro momento que aumentó en 3 puntos porcentuales. Aquí el énfasis que le queríamos dar más que todo es esta barra roja que nos indica a aquellas personas que no ingresan al mercado laboral por el tema de atención de obligaciones familiares. Otro tema al cual le hemos dado seguimiento con respecto a las personas que están fuera del mercado laboral son aquellos jóvenes que no trabajan ni estudian. Consideramos que es una población relativamente vulnerable y ha tenido un cierto comportamiento, si se quiere, de sub y baja, ¿verdad? Con algunos lapsos en que se ha incrementado fuertemente. Entonces ahí el dato más notorio fue en el primer trimestre del 2021, donde prácticamente 1 de cada 4 jóvenes no estudiaba ni trabajaba. Y tal vez aquí el dato que queremos resaltar es que a la mitad de año el indicador vuelve a los niveles relativamente normales antes de la pandemia, lo cual digamos que es positivo relativamente, porque no hay que dejar de paso pues, el hecho de que antes de la pandemia pues igual había un porcentaje importante de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Entonces, en síntesis, en lo que vemos de personas fuera del mercado laboral, importante tener presente que las presiones en el mercado laboral, a diferencia del inicio de la crisis, son más de carácter interno, son personas que andan buscando trabajo o personas que tienen un trabajo pero desean cambiar. Al inicio de la crisis, más bien eran personas que estaban afuera del trabajo, fuera del mercado laboral, que se vieron obligadas a salir. El tema de las obligaciones familiares es un tema sensible, aparece como la principal limitante para una mayor inserción laboral y desde luego es un tema muy, muy delicado en el caso de las mujeres. Y como le comentábamos, la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan ha vuelto a los valores prepandemia, cual uno podría decir que es relativamente positivo, ¿verdad? Porque se está controlando ese indicador, más no es un indicador pues del todo satisfactorio, por decirlo de alguna forma. Bueno, el tercer tema, que es el de los ocupados, y estaría a cargo de nuestro compañero Fernando Rodríguez. Gracias, Graving. Si quieres pasarnos a la siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los ocupados, con los datos hemos construido un índice para ver el comportamiento de estos a lo largo del tiempo, comparándolos en este caso desde el primer trimestre del 2019, pero que nos permite, bueno, ilustrar qué fue lo que pasó. Si ustedes ven al inicio del 2020, producto de la pandemia, hubo una caída importante en la cantidad de personas ocupadas, ¿verdad? Eso se recuperó rápidamente en los siguientes trimestres y ha venido creciendo de manera lenta, básicamente en términos generales a través de la línea azul. Si vemos la línea gris que Greg estaba señalando ahí, esa recuperación es básicamente del empleo formal. Vean qué interesante, la caída en el empleo formal fue menos pronunciada y la recuperación ha sido más sostenida al punto de que ahora hay más personas
ocupadas que las que habían en el primer trimestre del 2019. Pero el grupo de gente más vulnerable durante la pandemia fue precisamente la línea verde, que son las personas que trabajan o que están ocupadas en una actividad informal, por una ocupación informal. Esos sufrieron más durante la pandemia, o sea, tuvieron una pérdida más marcada de puestos de trabajo. Si bien tuvieron una recuperación rápida, llegaron a igualar en ese sentido a los ocupados formales a principios de 2021. Su recuperación ha sido más lenta, básicamente se ha venido estancando, ha sufrido vaivenes y en este momento tenemos menos personas ocupadas en actividades informales que las que teníamos en el 2019. O sea, no hemos recuperado los valores previos a la pandemia. La proyección o la explicación que podemos dar a esto es que precisamente mucha de la gente que digamos, se salió del mercado laboral, estaba ocupada en actividades informales, y además es gente que ha tenido más dificultades porque, bueno, lo que hemos visto es una recuperación de actividades en negocios existentes, ¿verdad? Que levantaron su nivel de actividad, algunos volvieron a abrir después de haber cerrado, ya sea por unas semanas o en algunos casos por unos meses, pero muchas actividades que se desarrollaban alrededor de otras actividades formales todavía siguen sin recuperarse, ¿verdad? Y esto, desgraciadamente, mantiene con problemas a mucha gente para buscar trabajo, porque acordémonos que una parte importante de las personas en este país se desempeñan en el sector informal. Entonces, que este sector todavía no haya recuperado los niveles prepandémicos es un tema al que debemos ponerle, perdón, mucha atención, porque además es gente que probablemente requiere que creemos trabajo en actividades con un nivel de técnica o con un nivel de capacitación menor que las personas que están en sectores formales. Siguiente, por favor. Sí podemos decir que en términos de subempleo, o sea, aquellas personas que quieren trabajar una jornada completa y no lo logran, sí tenemos una recuperación bastante pues, marcada a partir de los mayores niveles alcanzados durante la pandemia. Inclusive, pues tenemos un mejor porcentaje que los niveles prepandémicos, ¿verdad? Estamos a un 9% en este momento. Si lo vemos por género, también ha habido una recuperación, ¿verdad? Siguen los hombres teniendo mejores índices en materia de subempleo que las mujeres, lo cual probablemente se debe a que muchas de estas se desempeñan en actividades informales y lo hacen en jornadas reducidas, aún teniendo el deseo, ¿verdad? Y la necesidad de hacerlo en jornadas más amplias o inclusive en jornadas completas. Y esa brecha, desgraciadamente, bueno, que estuvo muy cerrada durante la pandemia, volvió a abrirse y se mantiene como, aunque no en los niveles prepandémicos, pero sigue habiendo una diferencia. En el caso de las regiones, seguimos tal vez, Raymond, si me decís, es que me tapa aquí cuál es urbano y rural. Urbano es el azul. Perdón, es que el cintillo del Zoom me tapa la parte de abajo del gráfico. Pero bueno, en cuanto a urbano y rural, los datos siguen siendo mejores para el caso de la parte urbana. Igual, o sea, hoy se cerró durante el proceso de pandemia, la diferencia ha vuelto a abrirse, aunque la diferencia sigue siendo menor. En este caso, pues también tenemos mejores índices en la parte urbana que rural, pero eso es un tema que venimos arrastrando históricamente. Siguiente. En el caso de la informalidad, lo que les decía hace un momento, las personas ocupadas con empleo informal son menos que las que habían antes de la pandemia, pero esto explica un poco lo que o nos ayuda a ilustrar lo que les decíamos hace rato, ¿verdad? Esto es porque muchas personas, presumiblemente que estaban trabajando en sectores informales de previo a la pandemia, abandonaron el mercado de trabajo. O sea, hay gente que dijo, ya no voy a buscar más trabajo,
no voy a buscar más trabajo porque no lo estoy encontrando, porque tengo una dinámica familiar distinta, como explicaba Gravin hace un rato, particularmente un tema que afecta mucho a las mujeres. Tuve problemas en medio de la pandemia para poder conciliar el trabajo con la necesidad de darle seguimiento a la enseñanza de los hijos, o porque a raíz también de la falta de políticas dirigidas a mejorar los servicios de cuidado, las personas que perdieron el trabajo no han podido reincorporarse porque no han encontrado una solución a este tema. Entonces, porcentualmente hay menos personas empleadas en actividades informales, pero esto no, aunque es una buena noticia, hay que verlo con cuidado porque puede deberse, insisto, a que muchas de estas personas que estaban en actividades informales están fuera del mercado de trabajo. En el caso de la distribución de los empleos informales por género, ha habido también una mejora, o sea, hay menos mujeres en empleos informales y un poco menos de hombres, también un poquito menos, pero esa diferencia en el caso de las mujeres nuevamente tenemos que verla con cuidado. Recuerden que la mayor parte de las personas que se salieron del mercado laboral durante la pandemia son mujeres, y lo que vemos es que muchas de esas mujeres estaban trabajando entonces en actividades informales y no han regresado al mercado de trabajo, y por lo tanto esto mantiene estos datos, digamos, mejores que en la situación prepandémica, pero su respuesta o su explicación tiene esta raíz, ¿verdad? O está basada en esta situación que no es positiva, ¿verdad? Que fue que la gente abandonó el mercado de trabajo. En cuanto a la distribución del empleo informal por regiones, en la ruralidad, la mayor parte del empleo es informal, o sea, más de un 50%, prácticamente un 55%. La variación aquí es pequeña. En el caso de las zonas urbanas, el dato es un poquito más del 40%. Hay una mejora, al igual que en el caso de la ruralidad, pero igualmente esto se debe a lo que les decíamos, mucha gente que trabajaba en el sector informal se salió del mercado de trabajo. Siguiente. Y bueno, este es un tema importante, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el salario mínimo que reportan las personas que trabajan? Bueno, había variado, inclusive durante la pandemia, pero de una manera muy pequeña, ¿verdad? O sea, inclusive en algún momento había habido un aumento. Esto se debe a que en esos tiempos se dio un ajuste salarial que estuvo por encima de lo que tuvimos finalmente como inflación en el 2020, ¿verdad? Que fue un porcentaje bastante bajo. Pero ya hacia finales del 2021, con una inflación que empieza a acelerarse y unos salarios que ya no empiezan que ya no están creciendo a la misma velocidad, empieza a verse una reducción en el salario mínimo que se acelera durante el 2022, precisamente conforme la inflación empieza a crecer y los salarios prácticamente se estancan. Recordemos que los salarios en el sector público están congelados desde prácticamente el 2020, y los salarios en el sector privado no crecieron ni un 2% durante el primer semestre del 2022. Esto lo que hace es que entonces el salario mínimo real vaya cayendo. Si lo medimos con respecto al índice de precios al consumidor, pues la caída lo lleva a un 92% en relación con el 100% en términos del índice que habían en el enero del 2019. O sea, tenemos casi un 8% menos de salario mínimo real con respecto a lo que había al inicio del 2019, pero si medimos eso con respecto a la evolución de la canasta de básica alimentaria que se utiliza para medir pobreza, la reducción es de casi un 16%, de un poquito más de un 16%. Quiere decir, con respecto a esta situación, que si nosotros vemos ese volumen, ¿verdad?, de consumo básico que nos ayuda a medir la pobreza, hay mucha gente que en este momento podría estar cayendo en una situación de pobreza, y esto se agrava si nosotros tomamos en cuenta que casi 500,000 personas reciben un salario menor al mínimo. Entonces, no solamente hay una cantidad importante de asalariados que están ganando menos del mínimo, sino que ese salario permite gastar menos, permite adquirir menos cosas, y el deterioro se ha venido acelerando en el 2022. Si este proceso no se revierte, se frena en primera instancia y no se revierte, lo que vamos a observar entonces es un incremento en la pobreza y, en términos macroeconómicos, una caída en el consumo,
del cual ya inclusive el Banco Central había advertido en sus datos macroeconómicos una reducción en la dinámica del consumo que podría seguirse marcando y eso finalmente afectar el crecimiento de la economía como un todo. Hechos relevantes en este rubro de ocupados: a pesar de que la producción alcanzó los niveles pre-COVID en el tercer trimestre del 2021, 2 años y medio después de iniciada la pandemia, el empleo todavía no se ha recuperado del todo. O sea, seguimos teniendo gente que está desempleada, digamos, en relación, o que perdió su empleo en relación con con el inicio del 2020, y gente que está fuera del mercado de trabajo. En general existe un marcado deterioro en el poder adquisitivo de los salarios, ¿verdad? E insistimos, esto podría tener consecuencias para efectos de la estimación de pobreza y puede empezar a contraer el consumo a nivel nacional. Ya esto inclusive se está observando, lo que puede terminar generando un impacto macroeconómico no deseado y una reducción en el ritmo de crecimiento del país. El subempleo alcanzó los niveles previos a la pandemia. Esto es una noticia positiva. Eventualmente esto podría facilitar la generación de mayores empleos. Sin embargo, tenemos que hacer la salvedad, ¿verdad?, de que el entorno internacional sigue siendo una gran duda. Hay una preocupación importante por la posibilidad de que haya una recesión a nivel global y sobre todo que afecte países desarrollados. Y vean que la respuesta, por ejemplo, los productores de petróleo, como reacción a esta situación, más bien es reducir la producción. Entonces podríamos combinarse una caída en actividad económica con una recuperación del precio del petróleo, lo cual pues puede ser muy perjudicial para un país como el nuestro. Sigue Gremi para cerrar la parte de la presentación. Gracias. Bien, ahora entramos a revisar lo que es el comportamiento de los principales índices de desempleo, con el objetivo no solamente de ver su evolución, sino también determinar a cuáles sectores, a cuáles personas ha afectado más el desempleo. Bien, aquí en esta diapositiva lo que tenemos es el comportamiento de los diferentes índices. Tal vez aquí lo importante es más que todo esta línea azul que muestra la tasa de desempleo, donde efectivamente el último dato que tenemos disponible, que es el finalizado en julio, tenemos una tasa de desempleo del 11.8, que es inferior a las tasas observadas en el previo a la pandemia. Claro, ¿verdad? Con el gran asterisco, la gran nota al pie de página, de que es una tasa de desempleo menor, pero en un mercado laboral más pequeño. Y aquí era lo que les comentábamos sobre lo que es la presión al interno del mercado laboral. Aquí lo que hacemos, lo que el indicador recoge es las personas desempleadas más aquellas personas que tienen empleo pero buscan cambiar de empleo por alguna razón. En su momento, al inicio de la pandemia, teníamos más una presión externa, o sea, personas que están fuera del mercado laboral pero se podrían reincorporar. Y ahora pues lo que tenemos es personas dentro del mercado laboral que realizan esa presión. Después, cuando desagregamos ese 11% que vimos en la tasa de desempleo sobre cuánto tiempo está una persona desempleada, que es el gráfico que tenemos por acá, pues bueno, hay un resultado bastante esperable u obvio, que es que durante la pandemia se incrementa esa porción del pastel, por decirlo de alguna forma, referente a las personas desempleadas que tienen menos de un año desempleado. ¿Por qué digo que es algo relativamente obvio? Bueno, porque son personas que con el cierre de las actividades de un pronto a otro perdieron su empleo. Entonces, un desempleo enmarcado una temporalidad menor al año. Se comienza a dar la recuperación económica, la reapertura de las actividades, y entonces parte de ese desempleo de corto plazo se comienza a convertir en un desempleo de un poquito más de tiempo de duración, de 1 a 3 años. Aquí, de hecho aquí lo hemos reflejado, ¿verdad? Como esa transición de desempleados de un año a un periodo mayor, y la variable que hay que darle un seguimiento puntual es esta línea roja que tenemos acá. Esta línea roja, ¿verdad? Son personas desempleadas, pero que llevan más de 3 años desempleados. ¿Por qué hay que ponerle cuidado especial? Bueno, primero porque estar 3 años desempleado para nadie debe ser fácil. Lo otro es que ya podríamos estar ante una situación en que la persona no tiene cualidades o ya hay una cuestión de edad, por ejemplo,
y le dificulta enormemente en conseguir un trabajo. Entonces ahí sí se requieren medidas muy puntuales. ¿Cómo es la situación entre hombres y mujeres? Bueno, el asunto aquí tenemos de que 2 años antes del COVID, 12 de cada 100 desempleados tenía 1 a 3 años sin trabajo. En los hombres era 7 de cada 100 y en las mujeres eran 17 de cada 100. ¿Qué pasa 2 años después, en el segundo trimestre del 2020? En general, la cifra se incrementa a 19. Ahora hay 19 de cada 100 personas desempleadas que tienen de 1 a 3 años sin trabajo. En el caso de los hombres sube a 14 y en el caso de las mujeres sube a 23. Entonces, aquí hay 2 conclusiones importantes. Una es que no solamente, como vamos a ver más adelante, el desempleo golpea más a las mujeres, sino que el tiempo durante el cual una mujer permanece sin empleo es relativamente más extenso. Y lo otro es una llamada de alerta, ¿verdad? En el sentido de que hay que monitorear en qué sentido esas personas que en algún momento tenían solo 1 año, después de 2 a 3 años desempleado, pasan a ser 3 o más años, ¿verdad? Porque ahí sí se requieren medidas muy puntuales, porque ya estamos hablando de un tema de empleabilidad de las personas. Algunas otras características de las personas desempleadas. Bueno, aquí tenemos la descomposición de las personas desempleadas según algunas variables. Importante, ¿verdad? El primer gráfico lo que nos refleja es que la gran mayoría de personas desempleadas son personas jóvenes. El segundo gráfico lo que nos dice es que una parte importante de las personas desempleadas tienen un nivel educativo medio, ¿verdad? En el sentido que tienen una secundaria incompleta o completa. Y que una parte, la mayoría de las personas desempleadas son desempleados de corto y mediano plazo. Siempre, ahora haciendo la advertencia de que esta franjita roja, perdón, en este caso es verde, esta franjita verde que es el desempleo estructural, hay que seguirle la pista. Bueno, estamos hablando ahí ya de una cuestión de cuando una persona ya pierde esa capacidad de empleabilidad. Bien, ¿a quién afecta más? Que era la pregunta que teníamos en el aire. Desde luego, ¿verdad? Tal como ha sido la tendencia, no solamente antes del COVID, sino durante y actualmente, el desempleo es mayor entre las mujeres. Tiene un rostro femenino. Hay una diferencia cercana, un poco más a los 5 puntos porcentuales. Y vemos que entre zonas, cuando comparamos la tasa de desempleo entre zona urbana y rural, pues ahí el comportamiento es bastante similar, ¿verdad? Al menos en lo que es la tasa de desempleo. Bien, como sabemos que el desempleo tiene un rostro de mujer y también tiene un rostro juvenil, entonces comenzamos a ver ese comportamiento para esas 2 variables. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es la tasa de desempleo según grupos de edad. La línea azul aquí lo que nos muestra es que la tasa de desempleo entre jóvenes de 15 y 24 años, prácticamente, acordémonos el valor nacional que estaba cercano a un 11%, la tasa de desempleo entre jóvenes prácticamente triplica el valor nacional. Y el siguiente grupo etario o el siguiente grupo de edad, que es el de 25 y 34, sí se encuentra más cercano a los valores o los promedios nacionales, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, ahí lo que tenemos es que efectivamente el desempleo tiene un rostro juvenil. Después, cuando combinamos la variable edad con la variable género, tenemos los siguientes resultados. Y aquí lo que tenemos es tasa de desempleo entre mujeres, pero por edad. Nuevamente, entre mujeres es mucho más alto que entre los hombres para las edades de entre 15 y 24 y hay una diferencia importante entre el siguiente grupo etario, ¿verdad? El siguiente grupo de edad. En el caso de las mujeres, vemos que hay casi que duplica, más que duplica, ¿verdad? El desempleo cuando comparamos el primer grupo de edad con el segundo. Y en el caso de los hombres, prácticamente triplica. Cuando hacemos esa comparación entre los hombres jóvenes y el siguiente grupo de edad. Después también verificamos cómo es el comportamiento de desempleo según el nivel educativo. Y entonces aquí lo que hemos detectado y que hemos venido pues advirtiendo desde hace ya estudios anteriores,
es lo que llamamos el riesgo de la educación incompleta. Entonces, ¿cuáles son las personas que están, digamos, expuestas a una mayor tasa de desempleo? Aquellas que tienen un nivel educativo universitario, pero sin título, o bien aquellas personas que tienen educación secundaria, pero incompleta. Son los que muestran los mayores valores promedio a lo largo de este periodo de estudio. Probablemente hay una situación, ¿verdad? Como lo hemos comentado, cuando una persona tiene un cierto nivel educativo, pero incompleto, entonces no califica para ciertas actividades porque no tiene el título y podría resultar sobrecalificado para otras actividades. Entonces entran ahí en una suerte de mayor riesgo de verse desempleado. Bien, entonces algunos hechos relevantes con respecto al desempleo. Tenemos que se reduce la tasa de desempleo, incluso está por debajo de los valores observados antes de la pandemia, pero hay que tener en cuenta que hay menos personas en ese mercado laboral. Estamos hablando de un mercado laboral contraído, un mercado laboral, digámoslo así, un poco más estrecho. Segundo, bueno, a pesar de que esa reducción es generalizada, tenemos que hay ciertas resistencias para aquellos grupos más afectados desde el inicio de la pandemia. Ha habido dificultades para disminuir la tasa de desempleo entre esos grupos. Después, bueno, la consolidación de lo que llamamos el riesgo de la educación incompleta, donde aquellas personas con ciertos niveles educativos, pero sin haber terminado ese ciclo o ese nivel educativo, están con una mayor probabilidad de verse desempleado. Y el desempleo continúa siendo particularmente cruel con la población joven y entre la población joven, especialmente entre las mujeres. Para ir cerrando, el tema de consideraciones finales, pues sin pretender ser como muy exhaustivo, pero bueno, algunas ideas fuerza orientadas precisamente a mejorar la situación actual. ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere desde luego repensar el patrón de crecimiento económico. Ocupamos medidas de reactivación generales con algunas otras más focalizadas. Esto partiendo del principio de que tenemos una dualidad productiva, tenemos unos sectores productivos asociados con el sector exportador muy dinámicos que demandan mano de obra calificada, que pagan mejores salarios, y otro sector más de corte doméstico, por llamarlo de alguna forma, con productividades más bajas y salarios más bajos. Y también tenemos grandes brechas territoriales. En los últimos informes del Estado de la Nación han insistido bastante en este tema de las brechas territoriales y cómo la gran mayoría de la producción nacional se concentra en unos cuantos cantones del área metropolitana. Entonces, ese es un tema muy importante de reconsiderar. En el actual ambiente inflacionario, que es una inflación sobre todo generada por el lado de los costos, es muy importante fortalecer o pensar en medidas dirigidas a la productividad, a la competitividad, a la reducción de costos y a la eficiencia económica. Esencialmente, ¿verdad? Como una medida para combatir esa inflación de costos y también para estar en una situación más ventajosa cuando las cosas comiencen a llegar a esa normalidad, haciendo pues desde luego la advertencia que tenemos complicaciones en el entorno internacional. En lo inmediato va a ser importante generar empleos de calificación media, especialmente para jóvenes y mujeres, dado que esas son las personas que tienen mayores problemas de desempleo. También será importante, ya como una medida más de mediano y largo plazo, incrementar el nivel de escolaridad de la población, para que así aquellas personas que están en esa economía tradicional puedan pasar hacia esa nueva economía, más asociada con lo que es la inversión extranjera directa, las exportaciones. Importante facilitar la inserción laboral de las mujeres también. Acordémonos que todavía falta una gran cantidad de mujeres de reincorporarse al mercado laboral y que una de las razones por las cuales las mujeres no logran reincorporarse al mercado laboral es que dentro de esta dinámica de reproducción social, pues se les incrementó las obligaciones familiares. Entonces ahí hay una suerte de lo que llamamos un enfoque de triple R, que es reconocer la importancia de las labores de cuidado, hacer una redistribución de las labores de cuidado al interno de los hogares y también una reorganización de las labores de cuidado. Y ahí hablamos entonces de esa dinámica Estado, mercado, sociedad civil, ¿verdad? Para
favorecer esas labores de cuidado, ¿verdad? Que no solamente son labores de cuidado de niños, sino también de población adulta mayor, ¿verdad? En el marco de un proceso de transición demográfica prácticamente a nivel mundial. En este sentido, va a ser importante generar empleo con enfoque de género. Digamos, nosotros los economistas somos muy dados a pensar que cuando hay problemas de desempleo, lo que hay que hacer es aumentar la inversión pública y sobre todo en infraestructura, construcción. Y bueno, el empleo directo que genera la construcción para mujeres es relativamente muy bajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que repensar en muchas de las medidas de generación de empleo. Y bueno, un tema que en su momento estuvo en la corriente legislativa, que es el tema de la jornada 4.3, será necesario repensarlo, ¿verdad? Porque partamos del hecho de que efectivamente una iniciativa de esas podría generar mayores empleos, pero bueno, ¿cuál sería la posibilidad de inserción de las mujeres bajo esa lógica, sabiendo que hay un incremento en las labores de cuidado asignadas a ellas? Importante siempre el tema de los recursos de Fonatel, velar por su ejecutoria, y sobre todo en un contexto en que la brecha digital y el cierre de esa brecha digital es importantísimo para asegurar la empleabilidad de las personas. Bien, y con esta última conclusión, entonces damos por cerrada la presentación, no sin antes un comentario de cierre por parte del compañero Fernando Rodríguez. Muchas gracias, Gremlin. Tal vez sí, dejar de compartir la presentación. Vamos a ver, tal vez para hacer una recapitulación en términos generales, lo que les decíamos, hay una recuperación en los datos de desempleo, pero deben verse con cuidado porque mucho de esto puede deberse a que todavía hay gente que se salió del mercado laboral que no ha regresado en el momento posterior a la pandemia o en este proceso de recuperación post-pandemia. En ese sentido, la mayor parte de este fenómeno de gente que se salió podría explicar la reducción en los porcentajes de personas ocupadas en actividades informales, que en otras circunstancias podría ser una buena noticia, pero que aquí podría deberse, insisto, a gente que todavía no ha regresado. El empleo, perdón, la situación del salario sigue siendo preocupante. El ingreso de las personas se ha venido deteriorando de una manera muy acelerada durante este año. Y como les decíamos, si lo vemos desde la perspectiva de la canasta básica alimentaria, que es la que se usa para medir pobreza, esto podría significar un incremento de la pobreza, que no podemos estimar aún, pero que va a ser visible, palpable, en el entendido que esa canasta básica alimentaria inclusive ha aumentado más rápidamente que el resto de los precios en el país. El estancamiento de los salarios y el aumento acelerado de los precios explicaría esta situación. El desempleo sigue siendo un problema que afecta a los jóvenes. La inserción inicial en el mercado laboral sigue siendo un inconveniente importante para la población joven. Esa búsqueda de empleo por primera o segunda vez se está convirtiendo en un problema porque no lo están logrando. Los porcentajes de desempleo entre las personas jóvenes se mantienen altos, aunque han disminuido con respecto al pico de la pandemia, que estuvieron alrededor del 50%, pero siguen estando por encima de un 30%. Y se ensaña, como lo ha venido haciendo en otros momentos en los últimos años, con las mujeres jóvenes. O sea, el desempleo tiene rostro joven y rostro particularmente de mujer joven. Eso también puede explicarse por esa dinámica familiar que ya Gray bien señalaba, ¿verdad? Las mujeres tienen más problemas para incorporarse al mercado de trabajo en función de sus dinámicas familiares y además esa barrera que existe de discriminación en la condición de la mujer por su naturaleza se está convirtiendo también en un problema para que se inserte por primera vez en el mercado de trabajo, lo que vendría a explicar por qué el desempleo entre mujeres jóvenes es más elevado. El entorno sigue siendo un entorno complicado, aunque tenemos niveles bajos de desempleo, bajos en relación con lo observado en los 2 años previos, pero que sigue siendo un desempleo históricamente elevado si lo vemos con respecto a otros decenios, pero preocupa esta debilidad del mercado de trabajo, ¿verdad? La cantidad de gente que se mantiene fuera, los problemas para incorporarse en el trabajo de las mujeres y insistimos en el ensañamiento del tema del desempleo con las mujeres jóvenes particularmente. Quedamos a su disposición para cualquier consulta en relación con esto.
Muchas gracias a los economistas don Fernando Rodríguez y Gravin Salazar del programa Observatorio Económico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Recuerden a los colegas dejarnos sus contactos en el chat para enviarles el comunicado de prensa. Vamos a abrir un espacio para las consultas y la primera es de doña Tatiana Gutiérrez, que dice: hola, buenos días, tengo una duda. El Banco Central está diciendo que el crecimiento será mayor para este año al proyectado, pero ustedes dicen que más bien el marcado deterioro en el poder adquisitivo va a generar una baja en el consumo y por ende en el crecimiento económico y un alza en la pobreza. ¿Me aclaran por favor si tienen una proyección de crecimiento? Vamos a ver, no la tenemos porque en realidad habría que ver cuál es el comportamiento de otros sectores. El banco todavía no ha aclarado por qué puede ser que haya más crecimiento. Podría darse esta situación porque hay sectores que tienen poca vinculación con actividades locales y que no generan los mismos niveles de empleo, que son los que tendrían más dinámica, particularmente zonas francas, ¿verdad? Que siempre han tenido una dinámica importante y ayudan a levantar el ritmo de crecimiento. Pero esto no quiere decir que actividades que dependan del consumo local, como el comercio, la construcción o las actividades, una parte de las actividades turísticas, vayan a verse reducidas si se reduce la capacidad de consumo de las personas. Entonces, puede ser que haya una transformación, pero además la debilidad del consumo nos puede llevar todavía al año entrante. Habrá que ver cómo afecta esto en el dato final, ¿verdad? Si los números denunció preliminarmente el Banco Central llegan a sostenerse todo el resto del año, o este problema de deterioro en la capacidad de consumo de la población en general ya empieza a pesar de una manera más decidida en la tasa de crecimiento. Muchas gracias. Don Josué Alvarado nos consulta: ¿qué pasa con las personas que deciden o deben dejar de buscar empleo porque ellas igual necesitan recursos para comer, vestirse, pagar casa? Se traduce esto en el aumento de otros índices. Y una consulta adicional: ¿por qué consideran que los gobiernos no han podido reducir la informalidad a lo largo de los años y las administraciones? ¿Qué se podría hacer para reducirlo? No sé, Gravy, si querés contestar la primera parte y yo la otra. Bien, sí, bueno, para ser así como franco, la encuesta no nos brinda la información como en el detalle, ¿verdad? Si fuese en el caso de tener una estadística fina. Ahora bien, ya aplicando, por decirlo de alguna forma, el sentido económico, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, eh, acordémonos que hay una dinámica de hogar, ¿verdad? Entonces, probablemente hay algunas de esas personas que se quedaron sin empleo, que pertenecen a un hogar donde antes de la pandemia las dos personas contaban con empleo. Desde luego, en una situación en que una de las dos personas se quedan sin empleo, pues el ingreso promedio del hogar se ve reducido. Eso, desde luego, debería reflejarse en indicadores como el índice de pobreza, ¿verdad? Que esperemos pronto tener el dato para este año. Esa podría ser una solución, ¿verdad? O digamos algo que podría acontecer en ese sentido, ¿verdad? Desde luego yo, digamos, no quiero ser un asocio explícito, ¿verdad? Como entre personas que se quedan sin empleo y tal vez algunas otras situaciones sociales que nos acontecen, ¿verdad? Asociado con, qué sé yo, con el tema de robos, criminología, digamos, esos ligámenes prefiero desde luego no hacerlo, ¿verdad? En algunos casos, y me acuerdo que cuando comenzó la pandemia, era una pregunta que se le hizo a muchas personas, es, bueno, ¿qué tantos ahorros tienes? ¿Verdad? ¿Qué tantos meses de ahorros tienes si te quedaras sin trabajo? Podría haber algunas situaciones, probablemente las menos, donde las personas acudan al tema del ahorro como tal, ¿verdad? No sé, Fernando, si quieres pasas a la segunda pregunta. Sí, vamos a ver, la informalidad tiene como particularidad que probablemente se ve afectada por muchos factores, desde la capacidad que tiene la gente de insertarse a un mercado formal, o sea, los estudios, los conocimientos, la experiencia apropiada para poder hacerlo, hasta qué barreras hay para que se puedan formalizar, inclusive pasando por si geográficamente el empleo formal está, o el empleo necesario para formalizar a la gente se está creando en el lugar donde la gente no tiene empleo formal, ¿verdad? Porque probablemente ahí no tengamos una distribución geográfica apropiada. Grevin hablaba al final de la presentación
de las brechas territoriales. El gran problema que tenemos en este país es que la economía más dinámica la tenemos concentrada en la GAM. Y fuera de la GAM hemos tenido grandes diferencias, sectores que son muy dinámicos con otros que tienen problemas de dinamismo económico. Por ejemplo, el turismo, un sector muy dinámico, muy afectado por la pandemia, pero que tradicionalmente ha sido muy dinámico, y un sector agrícola que tiene vaivenes, y una actividad de construcción que ha venido fluctuando también. Entonces, es muy complicado para la gente, yo creo que insertarse en el mercado laboral formal, y optan por actividades informales. Además, hay barreras, las empresas tienen costos importantes de contratación. Ese es un tema que nosotros como país seguimos arrastrando y tenemos que analizar con el cuidado de que esto no signifique el desfinanciamiento de entidades que luchan contra la pobreza o la propia seguridad social. Pero ahí hay una discusión, ¿verdad?, de cómo hacemos para abaratar la contratación, y ayudar a la formalización como un factor, pero hay varios. Entonces, creo que ahí los gobiernos no han logrado llegarle al asunto, y además estamos muy concentrados en términos de política en la creación de empleos calificados. Y como hemos visto, la gran demanda de empleo en este momento es precisamente de empleos no calificados, y no estamos llegando a eso, ¿verdad? No estamos logrando resolver ese problema como una política de carácter general a nivel de gobiernos. Tenemos otra consulta de don Kenneth Meléndez. Él dice, además de los temas familiares, ¿qué otros elementos inciden para que el desempleo sea mayor entre las mujeres? Bueno, yo creo que ahí hay un sesgo importante en materia de género. O sea, como les decía, el hecho de que las mujeres eventualmente puedan, digamos, llegar a tener hijos o hijas y acogerse a permisos o licencias de maternidad, se ha convertido en una barrera importante. Como no hemos podido como sociedad equilibrar eso con un permiso de paternidad en las mismas condiciones, entonces los hombres tienen ventaja para acceder a ciertos trabajos, porque siempre se va a preferir contratar a un hombre contra una mujer, precisamente para que las empresas no se vean afectadas si la mujer llega a tener descendencia y se acoge a los beneficios que la ley del país le otorga. Hasta que no eliminemos ese sesgo, no vamos a quitar un factor de por medio, ¿verdad?, que está generando esa afectación. A eso hay que sumarle lo que ya don Kenneth decía sobre las dinámicas familiares, ¿verdad?, donde además al Estado le hace falta muchísimo camino por andar para poder cerrar esa brecha en términos de ayuda a la formalización de las mujeres, a la incorporación de las mujeres al mercado laboral, incrementando los servicios de cuidado que se prestan en el país. Deberíamos tener un servicio universal de cuidado, como tenemos servicio universal de educación, para permitir que las mujeres tengan una mejor incorporación al mercado de trabajo. Un detalle que no dijimos, en este sentido, el proyecto de jornadas extraordinarias que se discute en la Asamblea es un atentado contra la capacidad de incorporación al mercado laboral de las mujeres. No va a permitir observar estos números, y para nosotros podría complicar la incorporación de las mujeres al trabajo, sobre todo en el sector formal. Perdón. Muchas gracias. ¿Los colegas tendrán alguna otra consulta? Sí, dice Tatiana, se espera que se revierta en el 2023 el deterioro en el poder adquisitivo de la gente, tomando en cuenta que muchos productos comenzaron a bajar de precio a nivel internacional. Quisiera una visión de ustedes sobre la recesión económica mundial. Vean, hay un tema que siempre es importante. Si esta brecha que ya se abrió en el 2022 no se cierra, y la única manera de cerrarla es que aumenten los salarios, puede ser que los precios no sigan aumentando en el 2023, pero ya la gente va a tener menos capacidad para gastar, porque lo que perdió de capacidad en el 2022 no lo recuperó. Hay que ponerle cuidado al aumento salarial del segundo semestre de este año. Si vuelve a ser, o si vuelve a estar muy por debajo del aumento de la inflación, del aumento de precios, esa pérdida de poder adquisitivo la vamos a seguir arrastrando hacia adelante. De igual manera, en el caso de los salarios del sector público, esa pérdida, si nosotros no la recuperamos en algún momento y pensamos que es posible sostener los salarios congelados hasta por 6 años, como se habló en estos días a raíz del acuerdo con el fondo, ese segmento de trabajadores va a perder una capacidad muy importante de consumo también. Entonces, creo que este es un tema que no se ha discutido. No sé, Gravy, si tendrá una opinión distinta, pero yo particularmente no veo
que la capacidad de consumo se recupere. Esa caída en el salario mínimo podría estabilizarse y dejar de caer, pero no significa que se va a recuperar. Nosotros evidentemente vamos a seguir haciendo o dándole seguimiento a este tema, pero es un tema con el cual no estamos lidiando de una manera apropiada en el punto de vista técnico y que creo que no estamos sopesando adecuadamente las consecuencias de la pérdida de poder adquisitivo de las familias en general. Sí, ahí también importante tomar en cuenta, digamos, cuando hablamos de poder adquisitivo, no solamente tomar en referencia el incremento de precios, sino también el incremento en las tasas de interés, ¿verdad? Que ha sido la medida típica para frenar la inflación, ¿verdad? Porque entonces de un pronto a otro el presupuesto de un hogar se ve comprometido, que los bienes y servicios que ellos consumen son más caros, pero también porque la cuota del préstamo que tenía se la ha incrementado, ¿verdad? En un ambiente donde hay diferentes estadísticas que muestran que el nivel de endeudamiento de las personas y los hogares es relativamente alto. Uno esperaría que de aquí a final de año hayan algunas fuerzas que eventualmente lleven a que los precios se comiencen a estabilizar. Bueno, ya hemos visto el tema del petróleo que ha bajado en las últimas semanas. Algunos indicadores sobre costos de producción también se han estabilizado. El tema del precio de las materias primas importadas también han dado por ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, si no se da ese ajuste, pues un ajuste salarial, digamos, considerable o, digamos, importante, se va a arrastrar esa pérdida de poder adquisitivo, indiscutiblemente. En la presentación también hablábamos que había cerca de 500,000 de personas que reciben menos de un salario mínimo, entonces también por ahí va a ser muy importante el tema de la supervisión laboral, ¿verdad? Para que efectivamente ver en qué medida se puede reducir esa cantidad de 500,000 de personas que reciben un salario menor al mínimo. Fernando, no sé si tienes algún, porque la pregunta estaba como compuesta, ahora el tema de Ah, de la recesión económica mundial, no sé si quieres sí, agregar algo. no, y el tema con la recesión es que puede complicar la creación de empleo y la incorporación de otras personas al mercado de trabajo y la reducción del desempleo, ¿verdad? Que es estratégico, ¿no? O sea, el caso del empleo, hay que mejorar su remuneración, hay que mejorar su calidad, pero si tampoco podemos aumentar el número de personas empleadas porque la crisis internacional nos va a afectar, una eventual crisis internacional, esto va a estancar, digamos, los índices de empleo el próximo año. Hay que ver, yo creo que todavía no hay consenso sobre la situación de recesión. Hay que esperar datos de la economía estadounidense del tercer trimestre de este año para ver cómo se comportó, porque los primeros dos sí tuvieron una caída en actividad económica. Y el gran reto es el invierno en Europa. Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el invierno en Europa? ¿Cómo logran sobrellevar los europeos con una energía más cara, con una disponibilidad de recurso energético disminuida? Y eso podría lastrar la economía mundial hacia abajo. Entonces, esperemos, nosotros estaremos pendientes de eso y ahí les contaremos qué estamos viendo, pero ahí hay una gran signo de pregunta y una enorme preocupación sobre particularmente lo que suceda en Europa ya cuando arranque el invierno hacia el cierre del 2022 y principios del 2023. Sí, efectivamente podríamos decir que estamos caminando sobre terrenos riesgosos. Efectivamente, los dos primeros trimestres en Estados Unidos la producción se contrajo, en Alemania también. En el caso de Estados Unidos, la tasa de desempleo está históricamente baja. El último dato que teníamos ahí mostraba un incremento muy leve, lo que sí ha venido disminuyendo la cantidad de horas promedio laboradas allá en los Estados Unidos. Estamos en una situación ahí como frágil y como bien indicaba Fernando, me parece que va a ser determinante lo que suceda en el invierno europeo con el tema del gas. Y bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Tal vez paradójicamente algo que podría ayudar a frenar el incremento de precios sería un ambiente recesivo, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, digamos que no es un escenario que quisiéramos llegar, ¿verdad? O que sea la forma en la cual se dé esa reducción y incremento de los precios. Correcto. Muchas gracias. ¿Algún colega tiene otra consulta?
Bueno, entonces vamos a dar por terminada la conferencia. Muchísimas gracias a don Fernando Rodríguez y a Greivin Salazar por sus observaciones. Nuestro compañero periodista Antonio Arroyo queda a cargo por si necesitan tramitar alguna consulta. Les dejo su contacto en el chat. Recuerden conocer las noticias de la Universidad Nacional en la plataforma unacomunica.ac.cr y muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.